Gracias, Rogelio. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, pues primero, antes que nada, quisiera yo agradecer mucho la invitación que me hizo FEPAL para participar en este encuentro y a PM por ser nuestros anfitriones que también nos han atendido. Entonces quisiera yo agradecerles muchísimo la oportunidad que me dan de compartir con ustedes y sobre todo de intercambiar lo que yo voy ahorita a plantear, porque a mí yo siempre he pensado que los intercambios enriquecen porque hay cosas que a lo mejor uno no ve o que entiende y que con las opiniones de los demás uno dice, claro, por aquí también puede ser una cosa o algo. Entonces pienso que puede ser un intercambio muy rico porque, sí, déjenme decirles que es un trabajo metapsicológico, ¿sí? Entonces es un tanto, pues, pesadito o medio denso, ¿verdad? Pero yo lo que quisiera es que en el intercambio, pues se pudieran aclarar. O que me aclaren, inclusive, que me aclaren también cosas o que me enriquezcan. Entonces, sí, eso sería para mí muy, muy importante, ¿sí? Bueno, empezaré con un epígrafe que me pareció que es cosa chistosa, porque justo cuando estaba yo elaborando este trabajo, una amistad vía WhatsApp me manda un video de un poema de José Saramago. Lo empiezo a leer y a la hora siguiente se manifestó en el WhatsApp. ¿Sí? El poema se llama ¿Qué cuántos años tengo? Y dice Saramago: ¿qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Unos dicen que ya soy viejo, otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. José Saramago. Cuando recibí la invitación a participar en este encuentro, lo que me llamó mi atención fue el título: La vitalidad psíquica en la adultez, destino o desafío. Se me vinieron muchas ideas a la cabeza, pero más que respuestas, surgieron en mí muchas preguntas. ¿Qué entendía por vitalidad psíquica? ¿A qué se refería el término adultez? ¿Qué criterios eran los que determinaban esta etapa de la vida? ¿Qué significado tenía para mí el concepto destino? ¿Qué es lo que implica un desafío? Todo eso eran preguntas. Entonces, de entrada voy a referirme a lo que pienso respecto al término adultez. Los diccionarios lo definen como la edad o periodo en que se ha llegado al mayor crecimiento o desarrollo, tanto físico como psicológico. La etapa de la adultez es la sexta etapa de la juventud. ¿Sí? Si bien es cierto que el término adultez alude a la clínica con pacientes adultos y quizás todavía un poco más a pacientes de la llamada tercera edad, en la actualidad, gracias al avance de la ciencia, ha aumentado el promedio de vida del ser humano y ya se habla de una cuarta edad llamada ancianidad, que sucede a la vejez. Maud Manoni en su libro Lo nombrado y lo innombrable menciona que, cito Manoni, la vejez no tiene nada que ver con la edad cronológica, es un estado del espíritu. Hay personas que antes de dejar efectivamente a los vivos, ya han entrado en el reino de los muertos. Uno envejece como vivió. A su vez, André Green dice que, lo cito, el alma no es ni un lugar ni está en un lugar, es aquello por lo que se reúnen lo sensible y lo inteligible, lo estable y lo inestable, lo uno y lo múltiple, y puede serlo porque Eros la pone en movimiento. Por lo anterior, el término adultez lo abordaré no desde una visión de tiempo cronológico ni una etapa de la vida, sino desde un punto de vista metapsicológico, es decir, desde el tiempo del pensamiento o de los distintos tiempos del funcionamiento del aparato psíquico, parámetro con el cual enlazaré mi idea sobre la vitalidad psíquica independientemente de la edad cronológica. Respecto a la vitalidad psíquica, el diccionario define el concepto de vitalidad como una actitud enérgica, activa y decidida al pensar, expresarse y obrar, así como calidad de tener vida, energía aplicada para vivir o desarrollarse, dinamismo de una persona o cosa que manifiesta cierta energía.
Valiéndome de esta definición que pone tanto énfasis en la energía, no puedo dejar de asociar la vitalidad en su vertiente psíquica con el concepto de pulsión, pues como dice Green, la pulsión es el único concepto capaz de explicar el dinamismo transformacional. Esto es lo importante. Capaz de explicar el dinamismo transformacional propio de lo psíquico. Eso lo dice Green. Partiendo de esta idea, considero que una persona, sea cual fuere su edad o etapa, manifestará vitalidad psíquica en la medida en que su aparato psíquico sea capaz de lograr y mantener este dinamismo transformacional que dé lugar a cambios psíquicos, producto de la lucha y enfrentamiento entre Eros y Tánatos, siempre en conflicto. Freud consideraba que el modelo de cambio psíquico, es lo que hablamos antes, dinamismo, transformación que tiene que dar lugar a cambio psíquico, está ligado al descubrimiento del inconsciente, pero no de cualquier inconsciente, no al inconsciente reprimido, sino a aquel inconsciente al cual se refiere a lo largo de su obra, desde el proyecto de una psicología para neurólogos, pasando por el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente, y la carta 52, hasta sus artículos La negación, lo siniestro y más allá del principio del placer, en los que se refiere a un inconsciente innombrable, irrepresentable, al cual solo se puede acceder a través de inferencias. En Más allá del principio del placer, expone cómo un organismo que repite para volver a lo inanimado puede prolongar la vida si en el trayecto de esta compulsión repetitiva recibe ciertas influencias renovadoras, pasando de la repetición mortífera a la innovación creativa. Actualmente, en la misma línea, Jaime Spilka afirma que el cambio psíquico se define, ¿sí? Veamos lo que el dinamismo transformacional, que tiene que ver con un cambio psíquico que dé lugar a pasar de la compulsión repetitiva a la cuestión de lo creativo, ¿sí? Él dice que el cambio psíquico se define como el movimiento regresivo de la pulsión, pero para producir algo nuevo, que dé lugar a una creación y no para repetir esterilmente. Considera que no existe una estructura inconsciente preexistente. Esto es un punto muy importante, ¿sí? Del cual, por este trabajo que a mí me parece que es lo que da la posibilidad del dinamismo transformacional y del movimiento de la pulsión, ¿sí? Y que involucra directamente al objeto, que en este caso es el analista. Entonces, esto dice, no hay un movimiento preexistente, sino que este inconsciente innombrable funciona como una ostra. Esto es una ostra que se abre momentáneamente y se vuelve a cerrar. O sea que yo cuando hablo en clases con mis alumnos, digo, es que esto es como cuando a uno le llegan a tocar a la casa. Estos son testigos de Jehová. Espero que no haya dudas de cosas así, pero espero que el ejemplo que yo pongo es como cuando leían uno tocar los domingos temprano en la mañana, alguien que es de los cristianos o no sé si testigos de Jehová, que abre uno tantito la puerta y en cuanto abre uno tantito así, meten el pie para que ya no pueda cerrarles y que se metan, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer circo, maroma y teatro para que saquen el pie y volver a cerrar la puerta si es que no. Entonces, por eso digo, es como una ostra que se abre y se cierra, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que plantea Spilka, y que yo lo repito y que lo creo, es que el inconsciente se produce, ¿sí? Se produce en la sesión por el trabajo en transferencia del analista. Y si se dan cuenta, yo aquí hablo de trabajo en transferencia, no en trabajo, no es transferencia y contratransferencia. ¿Qué es? Si usted quiere, pero me parece que este concepto de trabajo en transferencia, ahorita lo explico más adelante, es el trabajo de dos psiquismos, ¿sí? Que es lo que hace que se produzca el inconsciente, que aparte está el inconsciente reprimido y lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero aquí de lo que hablo es de producir en la sesión el analista el inconsciente. ¿Cómo? Mediante sus construcciones y su interpretación, que son los que movilizan la pulsión, reanimando el circuito pulsional que da lugar al dinamismo transformacional que conducirá a un cambio psíquico. Y eventualmente, porque no es nada de seguro en esta vida, ni todo es, sí, con certezas, pero que probablemente da lugar a una vitalidad psíquica.
y es el acto psicoanalítico un momento privilegiado de apertura de este inconsciente innombrable e irrepresentable. Esta tesis se sustenta en lo que Freud decía de que nada se pierde, que todo queda en el inconsciente como marcas tempranas, este inconsciente innombrable e irrepresentable, ¿sí? En el Yo y el Ello menciona que la imagen corporal está determinada por las representaciones psíquicas, tanto como conscientes como inconscientes, que el yo estructura en 3 niveles, uno de los cuales son las sensaciones perceptuales ligadas a lo visto, lo oído, lo tocado, lo olido, ¿sí? Y eso lo van a ver con la viñeta clínica que les voy a presentar. Dice, sería aquello a lo que Julia Kristeva llama lo semiótico, Jean Laplanche los nombra los sensorios, o lo originario de Pierre Lanier, o sea, lo inconsciente que no ha podido ser representado y nombrado. En el dinamismo libidinal, la voz de la madre va significando y erotizando el cuerpo del bebé, que es lo que comentaba yo en la mañana con lo de esto de madre muerta, que puede ser funcional, pero que si no, está libidinizando y erotizando al bebé, el cuerpo del bebé, con zonas erógenas, ¿sí? A través de los cuidados maternos, todo, pero con la mirada que le devuelve. Entonces, si su libido está en una labor de un duelo real, como sea, de alguna manera resta esa vitalidad al bebé, ¿sí? Entonces, la madre va significando y erotizando el cuerpo del bebé, proceso mediante el cual se realiza una inscripción que permite el encadenamiento significante. Sí, se va haciendo un encadenamiento, aunque todavía no está, digamos, como que presentable, por así decirlo, o representable. Laplanche, en su teoría de la seducción generalizada, sustenta que cuando la madre amamanta, se erotiza, siente placer sexual y el bebé siente esa erotización que queda como mensaje enigmático, ¿sí? Que es lo que vamos a ver que el analista tiene que permanecer en la cuestión del enigma del paciente y del analista, ¿sí? Entonces, esto queda como mensaje enigmático porque el bebé todavía no tiene un aparato psíquico para elaborar, pero que después utilizará para su sexualidad futura. La exigencia del aparato psíquico es entonces hacer que ese código del primer encuentro, ¿sí? Ese primer encuentro con el objeto primario, la madre en primera instancia, ¿sí? Es ese código que permita a yo representarlo y darle a un sentido a ese inconsciente innombrable que anteriormente solo fue sensorial. Y es a nosotros los psicoanalistas a los que nos toca hacer ese trabajo de transformación de un código a otro. Es en este proceso donde se manifiesta la dialéctica entre pulsión y objeto. Green menciona que las vicisitudes entre Eros y Tánatos es determinante la relación con el objeto, ya que este es el revelador de las pulsiones, pues estas no tienen existencia por sí mismas, sino por el encuentro con el objeto. O sea, es una cuestión de encuentros. Y el tratamiento psicoanalítico es un encuentro, ¿sí? Del paciente con el analista, un encuentro con un otro. Entonces, esto no tiene representación. La pulsión solo tiene objetos y metas, no tiene representación de sí. Se nos hace cognoscible únicamente por sus representantes psíquicos, por la labor de representación de la actividad psíquica. Contrario a lo que sería la vitalidad psíquica, entiendo la desvitalidad psíquica como una manifestación de la pulsión de muerte, tal y como la entiende Green, como una función de desobjetalización y desinvestidura, que ya también Rogelio lo había mencionado, ¿sí? Y que es la tendencia a reducir a cero la investidura del yo. Desinviste la libido yoica sin devolverla al objeto, ¿sí? No hay una dialéctica como debía haber sido como con la madre, ¿sí? Entonces no la devuelve al objeto, desinteresándose del objeto como de él mismo. Eso es lo grueso, ¿sí? El único anhelo es desaparecer, ya no se busca un objeto. El deseo del otro se transforma en deseo de no deseo. Se renuncia a la búsqueda de satisfacción. Este trabajo de lo negativo conlleva empobrecimiento. Esto de trabajo de lo negativo es muy de la teoría de André Green, ¿sí? Tiene muchos libros, entonces el campo de lo negativo le llama, ¿sí? Dice, esto conlleva el empobrecimiento del yo, con lo que se le retira al sujeto un poco de vida,
con sensaciones de desvitalización o muerte psíquica. Vida y muerte es lo mismo, proceso en el cual el afecto se traduce en indiferencia, que es lo que vemos mucho en pacientes mayores y con muchos otros pacientes que no sean mayores, también hay una cuestión de indiferencia total, ¿sí? En ciertos momentos del tratamiento nos movemos en el campo de lo negativo con cualquier persona, de cualquier edad, pero quizás aún más con los adultos mayores que se enfrentan a la idea de su ya cercana finitud. Sin embargo, eso es lo bonito, hay una segunda oportunidad para que ese acercamiento al fin de sus vidas sea vivido de una manera más tranquila y gratificante. Hay que aceptar la muerte para poder vivir. La pregunta es: ¿destino o desafío? En las creencias populares, el destino, también llamado fatum, o sea, fatal, es considerado como un poder sobrenatural, inevitable e ineludible que guía la vida humana a un fin no escogido de forma necesaria, fatal e irremediable. Sin embargo, desde la metapsicología, el destino lo podemos entender como la compulsión a la repetición. Eso mortífero, siniestro, que se repite sin saber por qué, y se repite, y se repite, y se repite, ¿sí? Como decía Freud, ese eterno retorno a lo igual, así lo dice Freud, que puede ser modificado gracias a la transformación de lo repetido a lo representado. Entonces, podríamos decir que de lo que tenemos que pasar en términos metapsicológicos a través de ese dinamismo transformacional que tiene que producir un cambio psíquico a través del trabajo de que hace el analista con sus construcciones e interpretaciones, sería poder pasar de la compulsión a la repetición, a la compulsión a la representación, ¿sí? Y entonces ya lo dejamos, pues ya queda como un inconsciente reprimido al cual podemos acceder, ¿sí? Luego, ok. En cuanto al desafío, ¿qué es un desafío? Este alude a un reto, una empresa difícil a la que hay que enfrentarse, afrontar o enfrentarse a un peligro o dificultad. Desde luego que un tratamiento psicoanalítico representa un desafío, porque no todo el mundo está dispuesto a sufrirle y a entrarle y a ver la parte y a conocer la parte más desconocida y oscura de uno mismo, ¿sí? Entonces, no para cualquiera, pero para aquellos que entran es un desafío. Pero yo pregunto más bien, ¿desafío más bien para quién? Digo, evidentemente para ambos miembros de la dupla, pero creo que principalmente para el psicoanalista, ya que ser analistas nos ubica en el lugar del objeto atractor de la pulsión, que ese es el fenómeno de transferencia finalmente, ¿sí? Y en esa medida nos enfrenta a desafiar el conflicto generado por la lucha entre las pulsiones, lograr la movilización de la pulsión, poner eros, libidinizar al paciente, o como lo decía Marilia Eisenstein, hacer una reanimación psíquica, ¿sí? Entonces, también al hablar esto de que el analista se convierte en el objeto atractor de la pulsión, bueno, nos pone en el frente de la batalla como todos los destinatarios de todo lo que se juega. Pero esto es un punto muy importante, porque la cuestión está en que uno como analista pueda borrarse. ¿Borrarse en qué sentido? Saber que es conmigo, pero no es conmigo. Digamos que somos la pantalla sobre la cual se va a reflejar y que somos una botarga, para acabar pronto, para que lo entiendan así. Porque si esto no está bien analizado del analista, su narcisismo y todo, que uno no exista para el paciente como un otro diferente y que nos vea como iguales y todo, bueno, pues entonces si empezamos a quererlos convencer o a no, que a mí no me digan, bueno, ahí ya se abortó, digamos, el tratamiento. Entonces, en este sentido es que es muy importante en relación, por ejemplo, con el narcisismo, ¿sí? Bueno, para poder movilizar la pulsión y lograr una reanimación psíquica, es necesario el trabajo en transferencia y su interpretación. Interpretación que no puede estar sustentada en un saber. Es una interpretación producto de un trabajo en doble que produce un inconsciente que moviliza la pulsión ante el encuentro de dos psiquismos. Es ahí donde planteo yo la cuestión de que el inconsciente se produce en la sesión, ¿sí? Trabajo en doble de dos psiquismos. Y esta es una interpretación o una construcción que sorprende tanto al paciente como al analista,
para favorecer la aparición de ese inconsciente irrepresentable que se genera en el encuentro con un otro. Es por eso que yo planteo, se van a dar cuenta que yo aquí nunca voy a hablar ni de transferencia y contratransferencia, ¿sí? Porque desde este abordaje de que es el trabajo en ese momento de dos psiquismos, es la transferencia. Yo recurro esto con el concepto de campo de los Baranger, ¿sí? Que es un campo que se crea en el momento de la sesión entre dos psiquismos que produce este inconsciente. Porque si nos quedamos con la idea de contratransferencia, que el paciente me pone contratransferencia, lo que a mí me produce, lo que a mí me hace sentir, bueno, pues sí es cierto que sí, pero la movilización de la pulsión implica el afecto que se genera en un momento, en un determinado ambiente, en un encuentro ante un otro, es el analista, ¿sí? Nuestro trabajo implica un esfuerzo por representar lo irrepresentable, para que advenga la palabra que da sentido y poder pasar de la repetición a la representación. Para nosotros como psicoanalistas, ¿qué hacer y cómo hacer frente a un yo con una falla en su trabajo de representancia? Este concepto de representancia es un concepto de André Green, no es un término común o sea acuñado. Para ello me valdré del concepto de procesos terciarios de Green, quien los define como, y cito textualmente, aquellos procesos que ponen en relación los procesos primarios y secundarios de tal manera que los primarios limitan la saturación de los secundarios y los secundarios de los primarios. Continúa después. El trabajo del pensamiento consagrado al ejercicio de los procesos secundarios, esto es el del analista, consagrado al ejercicio de los procesos secundarios, sigue abierto a unos procesos primarios que aseguran la irrupción de la intuición creadora en el momento mismo de ejercerse la más rigurosa racionalidad. Esto es de Green. Y bueno, yo pongo ahí, aquí yo estoy, es mío, es decir, el analista cumple una función de mediación por medio de un trabajo de figurabilidad que emana de un pensamiento cuasi alucinatorio del analista, frecuentemente bajo la forma de una imagen visual que no devela en sí ningún sentido latente, sino que crea sentido ahí donde estaba ausente. Entonces, entender el proceso primario es identidad de percepción, energía libre, representación de cosa, etcétera, principio de placer. Secundario es el otro, una identidad de pensamiento, representación de palabra, energía ligada, etcétera. Bueno, el proceso terciario no es tal cual. El proceso terciario es un proceso de mediación. O sea, cómo mediar entre el proceso primario para transformar en proceso secundario, ¿sí? Y que el proceso secundario nada más quede como una racionalización. Esto se realiza ¿cómo? A través de esto del trabajo de figurabilidad que tiene que hacer el analista, es ese trabajo en doble al que yo me refería. Y ese trabajo en doble modelo es como el trabajo con el modelo del sueño del capítulo 7 de interpretación de los sueños, que implica una regresión al lado, digamos, alucinatorio, pues digo, cuasi alucinatorio. Y entonces el trabajo de mediación del analista dice estar abierto a lo primario junto con lo secundario que lo lleve a una regresión formal al analista sin que pierda su conexión con el yo racional o lo del proceso secundario, ¿sí? Entonces, por eso es una mediación que tiene que hacer el analista para dar lugar a esta mediación, que haga esta mediación y que provoque en un momento dado la movilidad de la pulsión que puede llevar al cambio psíquico, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que es desafío para el analista porque si uno no está bien analizado, no se va a permitir hacer esa regresión a lo cuasi alucinatorio, porque es ahora sí que entrar en el mundo de la psicosis, por así decirlo, de los dos, ¿sí? Pero uno tiene que estar acá y acá, ¿sí? Para poder salir, que entrar a la locura para cualquiera es fácil, pero salir de ella no. Entonces, esto es todo un reto para el analista, ¿sí? Entonces, este es el punto. Si trabajamos con el inconsciente reprimido, ahí estamos nada más develando un sentido latente, que no quiere decir que siempre tenga que ser lo de la interpretación esta en lo de la figurabilidad y de crear sentido, porque son coextensos, son coexistentes, el inconsciente reprimido y el inconsciente no reprimido, ¿sí? Pero el que va a dar momento, pienso que es el innombrable y el irrepresentable, ¿sí? Entonces, la interpretación en sentido de la primera tópica, por así decirlo,
pasar de lo inconsciente a hacerlo consciente, es devela un sentido que quedó latente. El otro es crear sentido donde no lo había. Entonces, ¿cómo analizas? Tenemos que aprender a trabajar con el sinsentido, sin racionalización ni ninguna lógica. Es entrar al mundo del no entiendo nada, no sé qué pasa, me siento extraño, ¿no? Pero a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces no es fácil, por eso digo que es un desafío. Bueno, entonces este proceso de traducción de esas huellas prehistóricas sin palabras para encauzarlas a un camino de simbolización. La escucha analítica consiste, según Green, en escuchar, fíjense, esto es lindo, a mí esta frase me gusta mucho, ¿sí? Escuchar en proceso primario e interpretar en proceso secundario, para favorecer la elaboración psíquica por medio de construcciones. Yo estoy hablando también aquí que ahora más que nada tenemos en muchos momentos con todos los análisis con pacientes de cualquier edad, de cualquier condición y todo, con construcciones. Freud lo decía muy claro que fue de los últimos escritos técnicos de Freud, ¿sí? De 1937 creo que es Construcciones, donde decía que no importa que si lo que se construye es verdad o no es verdad, la verdad histórica no nos sirve de nada, sino que tiene que dar a una sensación de convicción. El paciente tiene que tener una cosa de convicción cuando escucha esa construcción junto con esa interpretación. Y si le hace clic con la cuestión de la convicción, eso es lo que va a dar lugar a que a lo mejor mañana o en la misma sesión o pasado haya un insight, sería, ¿sí? Una significación de algo que no lo había tenido. Que sea o no sea, no nos importa, ¿sí? Pero si al paciente le da sentido y le hace sentido, eso es lo importante. Entonces, elaboración psíquica por medio de construcciones. Instrumento con el que contamos para generar un espacio potencial que dé lugar a nuestros nuevos espacios que nunca tuvieron ocasión de constituirse. Aquí cuando hablo del espacio potencial, directamente o indirectamente estoy refiriéndome a Winnicott, ¿sí? La cuestión del espacio potencial y la cuestión del espacio transicional, ¿sí? Entonces, este doble funcionamiento, o sea, del terapeuta, del analista y del paciente, ¿sí? Es funcionamiento que permite que el espacio analítico propio de la transferencia se constituya en el espacio potencial, creador de una transicionalidad interna intrapsíquica que permite establecer ligaduras. O sea, ligar la energía que andaba por ahí, ligarla para que pueda pasar de la representación cosa a la representación palabra, que pueda ser dicha, pueda ser nombrada, ¿sí? Ahorita si quieren les amplío un poco más si quieren. Así como Green con su... Déjenme tomar tantita agua. Bueno, así como Green con su teorización del trabajo de lo meditativo nos muestra cómo la teoría psicoanalítica y el psicoanálisis contemporáneo, porque bueno, de Freud para acá ya han transcurrido 100 años o más y afortunadamente ha habido, no es que se haya eliminado, no se ha terminado, no se ha acabado con Freud, simplemente se ha ampliado, enriquecido y extendido, ¿sí? Con lo que Freud dejó. Entonces, el psicoanálisis contemporáneo, y yo cuando hablo de esto hablo de la clínica actual, ¿sí? Dice, el psicoanálisis contemporáneo ha ganado en profundidad y en extensión y nos muestra una visión más esperanzadora en la clínica actual. También Laplanche, con su concepto de la precup, planteando un devenir, abre la puerta a los pacientes y a los analistas a la posibilidad a futuro de modificar ese destino, restándole esa connotación de fatalidad. Entonces, fíjense, aquí ya se habla de un devenir y hay un futuro, que era lo que hablábamos también en la mañana, de que sí, qué futuro puede tener una persona de la tercera edad o de la cuarta, ¿sí? Pero también lo mismo, qué futuro puede tener un paciente de 30 años que si se la pasa en la repetición y de eso vivido, pasado demoníaco, etcétera, pues estamos en la misma situación. Entonces, esto da la posibilidad de ver, digamos, un futuro, un devenir, que pues eso es un futuro, y que a mí me parece pues muy esperanzador para todo mundo, ¿sí? Y que es aplicable totalmente para personas de la tercera edad, sí, me parece, si hay este movimiento, ¿sí? Bueno, para él el aprecup es un hecho que hace que lo pasado, que insisto es lo importante, que lo pasado se reordene
y que dé lugar a algo nuevo que marcará el futuro, un devenir. No tiene que ver con lo pasado, sino a dónde se dirige el deseo. Respecto al tiempo del pensamiento, menciona, y esto sí citando a Laplanche directamente, el tren de un pensamiento no corre en línea recta, no es lineal ni circular, obligado a repetir siempre las mismas secuencias, sino que en el trayecto del pensamiento, que vuelve a pasar por el mismo punto, piensen en matrices, ¿sí? Que siempre se repiten, cosas así, al pasar por el mismo punto, con cada vuelta, el problema se enriquece, hasta los datos mismos cambian, pero en cada vuelta se despega de la precedente y marca un proceso. Pues digo que no, porque lo circular sería esa repetición, que si uno como analista se queda con esa idea, también hace que el paciente siga en la misma repetición, y de ahí no se pasa, ¿no? En cambio, en el espiral, yo me imagino así como esos dibujos que hay en tercera dimensión que van así, que se ven y que se mueven, ¿eh? Y ahorita les voy a poner un ejemplo de que están como lo... Digamos que es como un caleidoscopio que con los mismos elementos, los elementos siguen siendo lo mismo, lo que tenemos, ¿sí? Sensorios o no sensorios, lo que sea, pero son con los mismos elementos, y con cada movimiento reordena algo y da lugar a una nueva forma. Recuerden cómo es el caleidoscopio, ¿no? Que uno lo come y lo mueve, ¿no? Y los mismos bits, todo, al moverse, dan otra forma. Y los vuelven a mover y es otra. Y los vuelven a mover hasta conforme se vayan reordenando de una diferente manera. Entonces, en el aparato psíquico sería así, cuando hay movimiento. Si no hay movimiento, se queda pues nada más de lo mismo, ¿sí? En cada repetición algo se reordena, y el reordenar ya es algo nuevo, algo diferente. Esto que hace el pasado, que el pasado se vea de otra manera. Esto es lo importante, que el pasado se vea de otra manera y no permaneciendo en el pasado. Ni hizo menea mi mamá, mi papá, y yo, sí, pero pues no pasa nada, ¿no? Entonces, la palabra del analista, que con las construcciones e interpretaciones que da, sorprenden al paciente, hacen un coup que reordena el pasado. Un coup es, ¿sí?, como un trancazo, ¿sí?, que reordena el pasado y de otra forma de percibirlo, y así crear un nuevo sentido en el futuro, evitando que se gire en círculo y se dé un movimiento en espiral. Entonces, el trancazo tiene que ver. ¿Cuál es el trancazo? No es que se lo agarre trancazo, ¿verdad?, algo así, o que lo sacuda, porque el concepto de trauma a mí me parece que aquí se modifica. Yo decía en la mañana que lo traumático es lo no representado, lo no ligado. Entonces, el CUP es esta interpretación, lo que sorprende, lo que es un shock, nunca había pensado en eso, o nunca me había pasado, o no lo había sentido así, y que conmueve al paciente y al analista, y que es sorpresivo para ambos, ¿sí?, tanto para el paciente como para el analista. Como podemos ver, no se trata de una anamnesis propia del inconsciente reprimido, sino el efecto de una palabra plena, la del analista, que reordena, o que tendría que ser la del analista, que reordena las contingencias pasadas, dándoles el sentido de las necesidades por venir. Es un devenir, es un movimiento de descomposición y recomposición de los significantes enigmáticos. Esto es progreso, progresión, regresión, porque es que es regresión, y que si con pacientes, que si en la regresión, no, el paciente para empezar llega en regresión, pero progresa y se vuelve a regresar, y uno también va, viene, va, estamos en constante, ¿sí?, en esa, lo que Green también diría continuidad, discontinuidad, ¿sí?, que es lo que va precisamente caracterizando al movimiento. Entonces estamos siempre en un ir y venir, ¿sí?, composición y recomposición de los significantes enigmáticos en el tiempo, resignificando con nuevos sentidos aquello que aparentemente es una obstinada repetición. Por eso yo hablaba de que pasar de la compulsión a la repetición, a la compulsión a la representación, que también esa nunca va a acabar, porque además lo más desplazable y lo más incierto es la representación. La representación se puede ligar a una cosa, lo mismo si la luz, si el coche de allá fuera largo o algo, pero lo que es la pulsión, que es el afecto, ese sigue estando, y ha estado y estuvo presente, ¿sí? Entonces la representación es lo más desplazable y movible, y a lo que no nos tenemos que ir, ¿sí? El discurso manifiesto del paciente no nos sirve de nada, ¿sí? El eje rector del proceso terapéutico es el trabajo en transferencia.
y ocupa el primer plano de la escena y de la encrucijada entre lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. Esto es lo que yo llamo la dialéctica entre pulsión y objeto, ¿sí? La internalización del vínculo con el analista mediante la transferencia, vuelvo a insistir, la transferencia es una y es de dos psiquismos, ¿sí? Reproduce el vínculo con el objeto primario que también, apoyado en lo sensorial, aportó los contenidos presimbólicos, precursores del sentido y la simbolización. Pero el vínculo transferencial va más allá, pues es la oportunidad de crear algo nuevo, una nueva historización para aquel pasado no representado adentro. Este concepto de historización también me parece a mí muy importante, porque mucha gente cree que historización quiere decir, es que yo me acuerdo cuando era chiquita y entonces empieza a hacer la historia de su pasado. No, historización quiere decir que uno mismo, ¿sí?, vaya haciendo su propia historia y no la que nos transmitieron, nos pasaron, que era lo que decías en la mañana, ¿sí?, de que cómo nos vieron, cómo nos vio la madre, y que lo único que quiere uno es darle gusto a la madre, ser el deseo del otro y repetir lo que me dijo. El punto también de esto tiene que ver con que ahora haga yo esos fantasmas, pero que el fantasma por lo menos provenga de mí, no de mis padres, que es estructurante, definitivamente, no estamos hablando de algo que no se hace. Y vamos a seguir haciendo fantasmas, pero que por lo menos los fantasmas ya provengan de mí y que yo me cuente, haga y protagonice mi propia historia. Eso es lo que llamo la historización, ¿sí? Dice, una nueva historización para que aquel pasado no representado advenga. Este trabajo de simbolización urdido entre analista y analizando recorrerá un camino de nominación y cualificación de los afectos más primarios, posibilitando que esa vivencia averbal cargada de afecto pierda su carácter desestructurante. Y claro que en la sesión es estructurante porque de alguna manera contamos con un encuadre, y cuando yo que impide la desestructuración, pero no me refiero al encuadre como el contrato terapéutico, es el contrato. El encuadre me parece que es el encuadre interno del terapeuta y el que da la contención, ¿sí? A través de las construcciones armamos una historia que dé mejor cuenta del sufrimiento y el dolor. Y con la mediación de la palabra rearmaremos los pedazos de esa historia escindida y desmentida. Clínicamente no podemos invocar el pensar ni el recordar sin antes favorecer la restitución de la capacidad de sentir por medio del vivencial en constante regresión y progresión en virtud del trabajo en transferencia. Un punto de vital importancia que no podemos ignorar es la vitalidad psíquica necesaria del analista, ya que la presencia real y viva de este es decisiva. La actividad del analista, según Joyce McDougall, es imaginar, fantasear, comprender e interpretar. Bueno, desde aquí entonces con esto termino la presentación teórica y ahora les voy a presentar una viñeta clínica de una paciente que a mí me parece que ilustra bien esto que les planteo yo, tanto de los procesos terciarios como lo del APRECUP, ¿sí? Que podría yo contarles, bueno, mil cosas porque es una paciente, y es una paciente que tiene más o menos 10 años en tratamiento, ¿sí?